Nuestra última presentación técnica de hoy la va a hacer José Miguel Olano, de la Universidad de Valladolid, y lleva por título Un ejemplo del uso de sensores remotos para modelizar producción micológica. Muchas gracias. Yo voy a poner la presentación. Bueno, yo no soy mucho de setas y de hecho aquí soy... Si estoy aquí es porque tengo alrededor mío gente que trabaja con setas y yo trabajo con ellos. Es decir, yo no distingo más que las 4 setas que como y además soy malísimo encontrándolas. Pero bueno, tengo gente como Teresa Águeda, Beatriz Águeda o Marina Franzo Irán, que son gente ya trabajando con setas desde los 90 en Soria. Y además también colaboro con José Miguel Talarrea, que es el que genera muchos de estos datos en realidad que estamos todos utilizando, ¿no? Porque estos datos que son públicos de la Junta, pagados por la Junta de Castilla y León, están alimentando un montón de esfuerzo. Y hay que reconocer el cogerlos a José Miguel y en su momento Teresa. Bueno, yo soy miembro de Biofor, yo estoy aquí en Soria, en la Escuela de Forestales de Soria, y tenemos también un grupo pequeñito, Cambium, que está dentro del Biofor. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo reciente en el cual, pues bueno, llevamos tiempo buscando cómo poder mejorar los modelos que predicen las setas, bueno, que explican las setas. Predecir es una cosa más allá de lo que estamos haciendo. Y bueno, sabemos que las setas son un alimento humano, al menos desde los neandertales. Hay un trabajo reciente de Nature en que encuentran en sus dientes restos de setas. Y además de este papel alimentario, hay un papel también de recreativo, y no siempre gente muy amigable, pero esto es Heinrich Himmler, en 1942, con Rusia y Francia y toda Europa invadida, recogiendo setas junto a un oficial de la SS. Esto es una cosa que empezó en el siglo XX como actividad lúdica. Empieza a generar gente que va a coger setas no para comer, sino para disfrutar de su recolección y luego comérselas, como los pescadores que cogen truchas, que mejor irían a una pescadería si quieren comer. Bueno, a gente más amable que el jerarca nazi. Yo creo que las setas, además de lo que sería su papel como Óscar Pablo, como elemento directo de consumo y que se puede transformar y vender relativamente caro en sitios de la España vacía, como Soria, como bueno, gran parte de Castilla y León, lo que son un sector muy dinámico para el turismo. Generan atracción turística en un momento, además, cuando la temperatura ya es un poco más fresquita, pues en septiembre, en octubre, incluso en noviembre, y mantienen, digamos, alargan en sitios como Soria, que son muy fríos, que ya lo estoy viendo que hace fresquito ya ahora en septiembre, todavía en verano, la estación, junto con la caza, la estación hasta casi final de año. Y además, no solamente por venir a recogerlos, la gente pernocta, y además se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante en todo Castilla y León, pero en Soria especialmente, pues, por CSFOR y anteriormente por Balanzadero, en promocionar la seta como un alimento alimentario. La gente venga a comer cosas de setas, lo cual tiene mucho mérito porque aquí la seta nunca ha habido tanto esfuerzo. Yo cuando llegué a Soria no se comía tanta seta y sobre todo no se comía de un modo tan visual como actualmente. Pero lo que tiene la seta, como todo el mundo sabe, es un recurso muy variable. Estas son las series de Teresa y de Fernando Martínez Peña y de José Miguel de Pinar Grande, de los boletus, y como veis, año a año cambian un montón. Es decir, es muy difícil predecir lo que hay. Estamos hablando de datos anuales, y si encima vas a datos en el momento que tú vas a recogerlas, es todavía más complicado. Y aquí queremos saber qué es lo que hace que varíe tanto, yo no digo entre un bosque y otro, sino directamente entre un año y el siguiente, que vamos a tener producción de 60 kilos por hectárea en Pinar Grande a tener nada como en 2016. Como ha explicado antes José Antonio, pues está claro que una señal muy, muy importante es el clima, la temperatura y la precipitación. En zonas templadas, como puede ser en Suiza, donde trabaja Simone Egli, ahí claramente es la temperatura de agosto lo que hace que las setas se produzcan, ahí están limitados por la temperatura. En sitios más secos, como también en Soria, aquí es muy importante la precipitación, aunque en algunos momentos la temperatura puede influir, bien porque aumenta el estrés hídrico o bien porque en momentos finales, por ejemplo, de los lactarios, pueda cerrar el ciclo un poquito antes. Este es un trabajo que hicimos en 2015 con Teresa Águeda
en que modelizábamos las producción de setas y se veía que respondían muy bien a los datos climáticos, muy bien. Por poner un ejemplo, los niveles de predicción que tienen las setas son equivalentes. Yo trabajo solamente con anillos de árboles, pues son equivalentes a los mejores anillos de árboles. Estamos diciendo que con las herramientas que reconstruyen el clima mundial de hace 8.000 años, tienen la misma sensibilidad al clima de la que pueden tener los datos brutos de setas, con la cual las setas son muy sensibles al clima. El problema con las setas es que, así como yo puedo ir ahora mismo y coger 120 años de anillos de árboles en una mañana, me cuesta mucho más recoger datos de setas. Estamos esforzándonos todos en conseguir mejores datos, pero ahora mismo, por ejemplo, los de Soria, que son de los mejores del mundo, tienen desde 1995. Eso son 25 años, eso no es nada. Entonces, eso es una limitación importante. Ya yendo a nuestro trabajo, nosotros sabíamos que funcionan bien con el clima, pero el clima tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que los datos son gordos, son datos usamos siempre la estación meteorológica de Soria, que es la mejor que hay aquí disponible, pero hay más elementos que afectan a las setas. Algunos de ellos se pueden conseguir con bastante resolución y otros se pueden conseguir de momento con resoluciones gordas, pero van a ir mejorando. Por ejemplo, temperatura, y hay datos en algunos satélites, te dan temperatura a principio de la mañana y a las 9 de la mañana y 9 de la tarde, con lo cual puedes ya tener datos con resolución de 1 kilómetro cuadrado, datos de temperatura. Que la temperatura en realidad no es muy importante porque es un dato que es bastante homogéneo espacialmente. Pero, por ejemplo, sí hay datos ya de precipitación, algunos con mucha resolución, como este que presento, pues los que ya ha hablado Cristina con la ESA. Pero si vamos hacia el pasado es más complicado conseguir datos. Hay datos con resolución gruesa del pasado y nosotros vamos a querer trabajar con esos datos, a ver si estos datos de humedad del suelo podrían valer. Porque sabemos que la humedad del suelo es mejor indicador de la producción de setas que la precipitación, porque la humedad del suelo integra no solo la lluvia, sino también la temperatura, toda la evapotranspiración. Un elemento también que es importante es la producción primaria, y aquí sí que las tecnologías de satélites están súper maduras. O sea, tenemos, en trabajo usamos NDVI, pero hay un montón de medidas muy testadas, muy relacionadas con la actividad fotosintética de las plantas y que además tienen series temporales relativamente largas, homogéneas y con mucha resolución ya de metros, que a la hora de buscar setas y predecirlas, una cosa decamétrica es más de lo que vamos a conseguir. Y también hay estructura que en este trabajo no utilizamos, pero estamos trabajando en otras cosas, sobre la estructura de la masa del bosque, que como el LIDAR, en el cual aquí hay varios, tanto Agresta como afuera, son dos empresas de I+D que trabajan aquí, que son muy potentes en esto, que nos permite conocer cómo es el bosque. No tenemos que ir a medir los árboles, simplemente vamos a un dron o bien con otros satelitales, podemos saber cómo es la masa y cada vez más, me imagino, con mayor frecuencia. Ahora ya está en el segundo LIDAR de Castilla y León, pero me imagino que esta tecnología va a ir avanzando y vamos a tener las resoluciones temporales mayores. Las espaciales son muy altas, son de metros. Y nosotros hicimos una cosa muy sencilla, no nos complicamos mucho la vida. Teníamos varias preguntas, hay una pregunta, varios trabajos que relacionan, digamos, la estructura del bosque, pero yo creo que básicamente están relacionados la producción primaria con la cosecha de hongos, y nosotros utilizamos NDVI porque era el más fácil para. Queríamos utilizar también datos de humedad del suelo por radar, porque teníamos un trabajo previo en que veíamos que la evapotranspiración nos molaba más que lo que era la temperatura, perdón, la precipitación, porque sobre todo en escenarios futuros donde va a haber más calor, quizá indique mejor cómo está el suelo. Y pensamos que quizá revisitando los datos que teníamos anteriormente, con más años y con otro sitio más, podíamos igual mejorar los modelos que explican cómo ha sido la producción de setas en este periodo del 95 al 97, en este caso hasta el 2018, que es el último año que utilizamos. Entonces utilizamos las parcelas que todos conocéis, y creo que casi todo el mundo ha estado alguna vez en ellas, que son las parcelas permanentes de Pinar Grande, que es de 1995, y de Pinares Llanos, Pinar de Almazán, de 1997. Utilizamos datos climáticos de Soria, que la estación está abierta para todo el mundo, y una serie de datos de humedad del suelo, que esas CCI están libres en Internet,
y te los puedes descargar desde los 70 y pico. Lo que ocurre es que, claro, que ahora mismo, por ejemplo, desde el 2004, los datos son diarios de humedad del suelo, y en el 80 o en el 90, incluso en periodos de nuestro estudio, no había ni un dato mensual, con lo cual ahora son mucho más finos. Pero claro, tienen una resolución de 0,25 grados, o sea, que son una resolución de bastantes kilómetros. Y creo que cuando hay mucha más arbolada, los radars dan algún problema. Es decir, no sé si el que has hablado tú, del sensor que esto funciona, pero hemos hablado con gente cuando hay mucho árbol, cuando hay cuando hay una estructura ya con pendientes, pues no funcionan tan bien. Pero hemos trabajado también con árboles y la verdad que a este nivel de resolución, que es al final lo mismo que la estación meteorológica de Soria, funciona. Pero si funciona así, quiere decir que de aquí en adelante, como está haciendo más avances y los satélites van muy rápido, vamos a poder empezar a tener la humedad del suelo de esta parcela de 50 metros cuadrados o de 100. Con lo cual esto, en setas todos sabemos que lo que hacemos nosotros es lo mismo que hacen los del pueblo. Ven dónde cae la tormenta y van 10 días después. Pues en vez de hacer eso, que no vamos a estar ahí viendo las tormentas, lo que vamos a hacer es mirar en el satélite para que nos lo diga. Y luego, nosotros trabajamos mucho con anillos, pero pensábamos que igual podemos trabajar con la NDVI, la actividad fotosintética a final del verano, menos la que tenía al comienzo de la estación de crecimiento en invierno. Aquí, bueno, en Soria, empezando en verano e invierno es más o menos lo que mide. Y usamos Landsat. Lo que hicimos en este caso es un valor medio porque trabajamos a nivel de todo pinar grande o de todos los pinares llanos. Entonces, en todas las parcelas medíamos los valores de NDVI en el momento más próximo a una fecha de verano y el momento más próximo en una fecha de invierno y los restábamos. No siempre hay datos de NDVI. NDVI es visible, entonces no es como el radar, que da igual que haya nubes, que va a regresar. Cuando hay nubes y eso ocurre en momentos, pues no tenemos datos, entonces hay huecos. Pero siempre damos Landsat por tener un satélite homogéneo, por no sabemos tanto como sabe Cristina, pues por tener un poco más de cuidado. Y con estos datos hicimos una cosa muy fácil, simplemente meter análisis estadísticos muy básicos. Para cada bosque tiene un dato anual de producción y también para cada bosque la producción de las dos especies de más interés económico, el Lactarius deliciosus para el caso de pinares llanos, el almazán, y el boletus para el Miguel para el caso del pinar grande, que además de ser la especie más importante desde el punto de vista económico, ambas tienen un gran porcentaje de toda la producción de setas, con lo cual son las especies dominantes. Y hicimos también análisis aquí muy sencillo, a veces hacemos cosas más complejas, aquí con setas, como no conozco mucho, prefiero cosas sencillas, simplemente correlaciones y regresiones, simplemente con el datos climáticos de un periodo desde julio hasta diciembre. Buscamos la mejor variable mensual para temperatura y para precipitación y luego el mejor grupo de meses continuo, porque claro, tenemos la tendencia a trabajar con meses, pero los meses son un constructo, son una construcción humana. Entonces, pues bueno, si juntando julio a octubre, por ejemplo, salía mejor señal que en octubre, usamos tanto una como la otra. De ese modo teníamos dos datos climáticos de temperatura, dos de precipitación y luego los datos de NDVI, que teníamos el del año en curso, pero también con el lag de un año y lag de 2 años, porque la fotosíntesis anterior puede afectar a la producción de setas porque no es tan inmediato. Y luego, para el tema de NDVI, jugamos también, porque daba mucho juego, con micorrízicas y saprotróficas que tienen diferentes relaciones con la producción del árbol. Mientras que las micorrízicas están directamente ligadas a la producción del árbol, las saprotróficas están utilizando la materia orgánica que se genera después por el árbol, pero no en el momento. Bueno, los resultados son... Yo que estoy acostumbrado a estas gráficas con árboles, ya me pueden salir con los árboles así de bien. Es decir, estamos hablando por ejemplo, con estos... bueno, si veis, como los que conocéis el sitio, pues el de arriba es pinares llanos y el de abajo, que es un silvestre, es pinares grande. Veis que las correlaciones, por ejemplo, con la lluvia de septiembre, es hasta 0,6, es altísima. Estamos hablando de un 36% de varianza solo con una variable. Y que el suelo, que es la verde clarito o el marrón clarito, funciona muy parecido que como funciona la precipitación, con lo cual es posible que disponiendo de suelo con más resolución podríamos empezar a sectorizar.
Y juntando, pues bueno, depende del sitio, juntando conseguimos, hasta 0, en algunos casos, pues a 0,7, o sea, estamos hablando de cerca del 50% de la variación de la producción. Estamos hablando de unos niveles muy altos, tanto para todo como para lo que a la gente le interesa, que son los nícalos y los lactarios. Sobre todo los boletus. Los boletus, por ejemplo, funcionan muy bien con los datos de suelo. Fijáis que tienen hasta 36%, 40%. Son datos brutos, hablando de que todo un cuadrado de 30 por 30 o una así, pero vamos, que funciona mejor que la lluvia. Y también se ve con los datos de humedad del suelo. Ay, joder, se me mueve todo esto. A ver si puedo no. Que si consigo no. Que veis que los datos mensuales de humedad del suelo cambian muy poquito. O sea, es mucho más sensible lo que. O sea, que es normal, el hemisferio le importa con el suelo de modo continuo, mientras que la lluvia lo recarga y luego lo va vaciando. Entonces parece que tienen un potencial importante. Y con todas las limitaciones, porque hay años, meses en que no hay datos, con lo cual ese año tenemos que eliminarlo, y así funciona bastante bien. Y claramente funciona mucho mejor cuando tenemos datos diarios de humedad del suelo. Y luego, con el NDVI, la verdad es que nos quedamos impresionados. Estos son datos de NDVI, cuando probamos con el año en curso, no salía nada. ¿Veis? Como veis, es el cero de la izquierda, los diferentes ceros. No hay ningún efecto de NDVI sobre la producción de setas. Lo cual explica un poco lo que Juan Antonio decía, que cuando ves el crecimiento del árbol, pues si coincide es porque ambos factores están determinados por lo mismo. Pero cuando te vas al año anterior, las correlaciones, por ejemplo, en ambos sitios son muy elevadas. O sea, estamos hablando de correlaciones del mismo nivel de las correlaciones climáticas y además independientes. La correlación entre esta señal y la señal climática es totalmente nula. Y en el caso de cuando vas con micorrízicas y saprófitas, las saprófitas tienen, en el caso de pinares llanos, una correlación también fuerte de hace 2 años. Y además la correlación de hace 1 año y hace 2 años también es independiente. Con lo cual parece que como la descomposición de las raicillas finas o de las hojas tarda un tiempo, pues hay una correlación importante. En pinar grande no salió nada con las saprófitas, pero porque veis, sería este señal de aquí, mientras que con las micorrízicas salió, un poquito menos, pero también salió bien. Porque en pinares grande las parcelas se hicieron de modo diferente. Si las conocéis, en pinares llanos las parcelas se hicieron estratificadas de un modo muy, muy bien hecho, con estructuras de edades y cogiendo todo tipo de zonas del bosque. Mientras que pinares llanos grande, que se hizo al principio, se buscó aquellas zonas donde la producción de setas iba a ser mayor, de modo que tuviesen más datos. Y están sobre todo en vaguadas. Con lo cual es esperable que esas vaguadas pues haya un aporte muy fuerte de materiales, de materia orgánica de todas las zonas alrededor. Con lo cual tanto la lluvia tendrá menos efecto probablemente, como también probablemente la producción primaria local, porque ahí como ocurre en los ríos hay un aporte secundario. Y básicamente al final lo que vimos es eso, que la varianza explicada con los modelos de satélite, que aquí no podemos comparar directamente porque no siempre tienen los mismos números, es decir, de clima tenemos todos los años, satélite hay como 4 o 5 años en que a veces no tenemos datos, depende de la variable que entra. Satélite y combinado funcionan todos mejor, quizá menos aquí, menos en Pinar Grande, que que los satélites funcionan peor. Con lo cual, combinando datos de satélite, que son todos de libre acceso y fáciles de conseguir, si hemos conseguido nosotros, la Raquel la que lo ha hecho ya controla más, pero que se puede hacer, son libres de libre acceso, podemos mejorar los modelos que explican lo que se ha producido. Que esto es lo que hacemos, que tampoco estamos diciendo mucho, estamos diciendo cómo fue el partido el año anterior. Pero también estamos sabiendo cosas como sospechamos que puede funcionar este sistema. Es probable que la producción primaria del año anterior, sobre todo en las setas de interés comercial aquí, que son sobre todo micorrízicas, esté predisponiendo a la planta, al hongo, para producir setas. Y esos datos se pueden tener ya podemos tener los datos de esta temporada. De hecho, los miramos y lo ponemos en el 19 y el 19 salía más o menos bien con lo que se esperaba. Claro, luego tiene que ocurrir que además de que haya una situación adecuada de producción primaria el año anterior, es que llueva. Aquí que llueva y que haga la temperatura adecuada. Pero sí hay el factor ya que desencadena la producción. Pero de algún modo el hongo está predispuesto a producir setas por los recursos que ha conseguido. Esto es lo que vimos en el trabajo.
hay muchos problemas todavía, hay muchas direcciones futuras. Primero, en temas de resolución espacial, aumentar la resolución espacial de la humedad del suelo, eso es lo que nos está limitando. Ahora es muy gruesa. Pues, con lo que Cristina y José Miguel andan, que si con los datos de radar de las estaciones meteorológicas podemos empezar a ver cuánto llueve en cada sitio. Si los datos si efectivamente los datos de la ESA son tan buenos y empiezan a producir unos 100 metros, bueno, esto permitiría empezar ya no a dar una cosa general para todos los pinares de este tipo de Soria, sino empezar a decir ya parcelas más adecuadas para ir a coger setas. Lo que hablamos al principio, lo que hace el paisano que mira las tormentas. Luego, otra cosa que ya es más fácil de hacer es la estructura de masa y la producción primaria local, porque esa información ya está disponible. La estructura de masa es el LIDAR, la producción primaria local es el NDVI, se puede automatizar, lo podemos tener. Y luego lo que realmente yo creo es más limitante por la falta es el tiempo. Es decir, una cosa es saber cuál ha sido la producción de setas de este año, lo cual tampoco es un gran avance porque ya se sabe, ya lo coge ya José Miguel. Y otra cosa es decir, cuándo empiezan a salir las setas. Y aquí, yo creo que aquí lo que ocurre es que hay un problema de datos. Necesitamos datos. Porque, vale, las setas tienen un problema de que tienen distribuciones agregadas, las parcelas que están muy bien son parcelas muy pequeñas, y entonces hay mucho ruido. De hecho, todos los modelos que hay de detalle, pues que han hecho pues, el grupo de Bonet, o vosotros también habéis hecho alguno, que hacéis mezclando datos con ceros, con muchos datos, bueno, para inflados de ceros, pues son estadísticamente van un poco al límite. Entonces yo creo que estas cosas, la ciencia ciudadana, van a permitir empezar a poder trabajar, saber qué factores determinan que empieza a producirse setas, que lo sospechamos, pero no tenemos muy claro. Y esto es todo, lo que he contado yo,